En muchas ocasiones, a través de correos a Así Prensa o a través de las redes sociales, me han preguntado cuáles son los auténticos poderes de Satanás respecto de los seres humanos, respecto de las personas. Y se refieren a, sabiendo que Satanás tiene una inteligencia infinitamente superior a la de cualquier ser humano, al más inteligente de los seres humanos, simplemente porque es una inteligencia de una categoría superior. No solamente es que tenga un coeficiente de inteligencia más alto, no es que el hombre más inteligente tenga 170 y Satanás tenga 300, no. El demonio o los demonios tienen un tipo de inteligencia que es de una naturaleza superior. Santo Tomás de Aquino lo explicaba llamando, tienen una inteligencia intuitiva. No vamos a entrar ahora a las características filosóficas de este tipo de inteligencia. Lo importante es decir que así como la inteligencia de los seres humanos es superior a cualquier animal inteligente, de manera análoga la inteligencia del demonio es de una categoría superior a la inteligencia humana. Pero el demonio, a diferencia de Dios, no tiene la capacidad de conocer lo que existe en el interior del hombre directamente. El demonio es capaz de conocer o de concluir lo que el hombre está pensando observándolo, ¿no? Sabe si el hombre se siente seducido con una tentación, si es que lo ve salivar, atraerse, decaerse, aflojar la energía, si se le dilatan las pupilas, si comienza a sudar, si se le eriza levemente, aunque sea una millonésima de milímetro, se le eriza el pelo. Entonces, a través de todos estos factores externos, puede tener una idea cercana a lo que el hombre está pensando. Pero a diferencia de Dios, no tiene acceso al interior del hombre. ¿Por qué es importante decir esto? Porque muchas personas tienen un temor exagerado al poder del demonio. El poder del demonio es real y mucho más riesgo hay en subestimar al demonio que en sobreestimarlo. Mucho más riesgo. De hecho, lo que el demonio quiere es que se le subestime. Quien quiera tener una idea de cuál es la lógica del demonio y cómo el demonio quiere que los seres humanos y los cristianos no piensen en él, que los sacerdotes no prediquen del demonio y de su acción, que los cristianos consideren que hablar del demonio es vergonzoso, es como hablar de las hadas o hablar de los lepreganes, ¿no? Hablar de seres míticos, de los unicornios, etc. Les recomiendo leer el famoso libro, espeluznante y entretenido al mismo tiempo. No sé si entretenido es la palabra, es un libro apasionante y difícil de dejar de leer, que se llama La carta del demonio o carta del diablo a su sobrino, ¿no? El título en inglés se llama The Screwtape Letters, y estas son cartas del diablo a su sobrino, porque es un demonio supuestamente mayor en la imaginación de C.S. Lewis. Es un demonio mayor, experimentado, que le escribe a su sobrino demonio, que es un demonio menos experimentado, y le explica cuáles son las debilidades del hombre y cómo lo más importante es actuar de una manera que haga creer a los hombres que todo es absolutamente natural, que no existe una fuerza sobrenatural como es la del demonio que actúa en contra de Dios en el hombre, ¿no? Entonces, subestimarlo es muy malo. Pero es importante también conocer cuáles son los límites del demonio para saber cuál es el poder enorme de la gracia de Dios y por qué la gracia de Dios puede protegernos y por qué la superioridad del demonio en nada impide que el hombre pueda resistirle firmemente
con la gracia de Dios y solo con la gracia de Dios. Como explicaba, el demonio es capaz de leernos mejor que el más sofisticado de los digitalizadores, de cualquier método de lectura, como los aparatos de detección de mentiras, que como saben ustedes, los conocemos como esas agujas, ¿no?, que van marcando la presión de la persona, su estado anímico, su variación en el pulso, en el ritmo cardíaco, en la respiración, etc. Y que hoy en día son todavía más sofisticados, ven cambios en la bioquímica de la persona, en si existe una microsudoración, si existe un cambio en la composición de la sudoración, si la sudoración se vuelve más ácida, por ejemplo, o más alcalina, lo que sea. Esto lo detecta y determina si están habiendo cambios emocionales en la persona. Bueno, el demonio es más capaz de cualquiera de esos métodos de lectura de las personas que haya desarrollado la tecnología humana. Sin embargo, el demonio no puede entrar a la mente ni puede interferir con el pensamiento y con la oración de la persona. Entonces, una persona que se encuentra en su interior orando es capaz de orar libremente, y el demonio lo único que puede hacer es susurrarle ideas parásitas, ideas contrarias o ideas blasfemas, lo que sea que distraiga al hombre y le quite el aliento y la energía para rezar. Pero el hecho real es que el poder del demonio sobre el interior del ser humano está profundamente limitado, salvo que el hombre lo permita. Hay algunas formas de permisión cuando se trata de una posesión diabólica, pero como sabemos, la posesión diabólica no es la forma habitual de actuar del demonio, porque la posesión diabólica, por sus mismas características grotescas y alarmantes, terminan trabajando en contra del demonio, porque una vez más, lo que el demonio quiere es que se le ignore, que no se tenga en cuenta su presencia, que se considere que no tiene riesgo, que no existe, que es un cuento de hadas, de tal manera que pueda actuar libremente. ¿Por qué? Porque no hay enemigo más letal, no hay enemigo más peligroso que el enemigo que no es considerado, que no es tenido en cuenta, o que peor todavía se lo considera como amigo, ¿no? Y se lo trata como amigo, se le abre la puerta de par en par, se le deja entrar a la casa, se le deja acceso a los niños del hogar, se le deja acceso a toda la seguridad de la casa. Eso es lo peor que puede pasar. Y eso es lo que el demonio quiere. Y obviamente nosotros sabemos que las posesiones son tan chocantes en su naturaleza que obviamente generan resistencia, generan revulsión, generan rechazo. Entonces el demonio, cuando puede, obviamente toma posesión de una persona, pero de preferencia prefiere actuar de manera que conduzca a las personas a la perdición espiritual, que cometan pecados, que caigan en los vicios, que se esclavicen en esos vicios, y que cuando su interioridad, que anhela el bien, que anhela a Dios, porque no hay nada más profundo que el deseo y el anhelo de Dios en el alma humana, cuando esto se produzca, simplemente no exista ninguna fuerza posible, no exista ninguna energía interior posible que permita esta acción de la persona. Es simplemente no exista manera de que la persona tenga la fuerza para actuar, porque ya cayó en la total esclavitud del alma. Y para eso el demonio no necesita poseer el alma, basta con que le esclavice a los vicios. Y nosotros vemos cómo hay pecados que se terminan convirtiendo en verdaderas adicciones. Hay personas que nos hablan de cómo caen en adicciones que son pecaminosas y cómo les resulta casi imposible por ellos mismos
librarse de eso si no es con una ayuda espiritual y muchas veces incluso psicológica para poder salir de esta situación de adicción. Eso es lo que prefiere el demonio. Pero es importante saber que el demonio por sí mismo, en un hombre que tiene autocontrol, no sabe lo que piensa. Y por eso es que el demonio, lo tenemos en el perfecto ejemplo, en el diálogo que sostiene con Jesús. Jesús no quiere revelar que es el Salvador que ya ha venido, que es Dios mismo que ha llegado. Pero el demonio sospecha porque lo ha visto orar en el desierto, lo ha visto recogerse y resulta que es tan especial este hombre en su oración que el demonio sospecha y por eso le hace las preguntas. Las preguntas son no solo para tentarlo, no porque crea que de todas maneras iba a caer en las tentaciones de ofrecerle el mundo o de ofrecerle alimentos o de ofrecerle caer, lanzarse al abismo y ser recogido por los ángeles. No, el demonio lo que está haciendo con esta triple tentación es presentarle los tres tipos de pecados, ¿no? El poder, el tener y el placer. Entonces, cuando le presenta estos tres tipos de pecado, la comida, los bienes del mundo y el poder, la victoria de ser recogido por los ángeles antes de que sus pies tropiecen en la piedra, ¿no? El objetivo final del demonio es averiguar si es que este hombre que ha venido es el Mesías. Y para eso quiere establecer un diálogo con él. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús no dialoga. Jesús solamente responde. Y como decía ese gran maestro espiritual, Evagrio Póntico, lo que ofrece Jesús no es un diálogo, que fue lo que sucedió con Eva, que se dejó engañar y comenzó a conversar con el demonio. No, Jesús propone un contradiálogo. Y por eso uno de los grandes tratados espirituales de Evagrio Póntico se llama el antirrético, el contradiálogo. No, Jesús no le responde, simplemente lo para y lo silencia con un texto bíblico. Y justamente esa es la razón por la cual en ese pasaje de la tentación nosotros vemos que el demonio se va y se retira derrotado. ¿Por qué? Porque no logra penetrar la coraza de Jesús. Pero Jesús triunfa no solamente porque es Dios, triunfa también porque es un hombre que es dueño de sí mismo. Y el señorío de sí mismo, el ser dueño de uno mismo, el saber manejarse con esta actitud de no dialogar con el demonio, de rechazar la tentación del demonio, de responder con el evangelio, de contrarrestar, de contradialogar con el evangelio, ese es algo sobre el cual el demonio no tiene poder alguno. Y esa es una actitud que el hombre puede tener siempre y solamente con la gracia de Dios. Que tengas un buen día.